Nada, cordial saludo para nuestros compañeros de virtual y un gran saludo a nuestros compañeros de presencial. Em, Como se venía anunciando previamente, nuestra siguiente sesión se caracteriza de la revolución industrial a un proceso de globalización. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva una condensación de datos productivos y de características que dieron cambios particulares en la sociedad. Es decir, para hacer un pequeño entremés, una pequeña introducción, nuestra sociedad durante más de 2000 o 3000 años de producción de civilización en conjunto, no hablemos de occidental u oriental, se caracterizó por mantener una producción generalmente agrícola y con un marcado porcentaje de la población viviendo en sectores rurales. A partir de la revolución industrial y en ciertos espacios o en ciertos momentos espaciales, es decir, en ciertos lugares, eh, se generó todo un cambio de modelos y de características muy importantes. Esto es el origen de lo que somos nosotros el día de hoy. Bueno, muchachos, de la revolución industrial a una economía global, 1850-1945, la influencia de la tecnología en la economía mundial y su representación en la vida cotidiana. Rápidamente quiero poner un panorama y es que la imagen que se dio o que se pretende en la elección de esta laminilla es adrede y es como a partir de la tecnología se crearon ciertos esquemas productivos de consumo y factores de producción. Vamos a ver en este caso, vamos a ver en este caso cómo un soldado, posiblemente un soldado, incluso creería yo que es más bien una ilustración, pero posiblemente vemos cómo podríamos haber llegado a este momento. Estos son imágenes que caracterizan espacios bélicos o de contaminación, pero también sirven como reflejo de lo que estamos viviendo actualmente, que sin la capacidad productiva y la capacidad social, empresarial, tecnológica, institucional y estatal, aunque digamos que estemos muy mal en la actualidad, sigue siendo amplia. El poder de las corporaciones privadas es abismal, pero, pero todo esto es el resultado de un proceso originario que se llama revolución industrial. No sé cuántos habrán leído en el bachillerato el libro de la revolución industrial que nos ponían en ciertas materias, muy corto. Yo leí el de carátula verde, y que nos hablaba de la máquina de vapor, bueno, de ciertas características. Es mucho más allá, hay factores mucho más importantes en la revolución industrial que la consecución de máquinas. No pensemos en la revolución industrial como la acumulación de una masificación de máquinas. Jenny, te doy paso cuando acabemos la sesión. Muchas gracias. No pensemos en eso, pensemos que la revolución industrial es una caracterización social, se caracteriza por actitudes sociales que parten, es verdad, de aspectos tecnológicos, técnicos, industriales y de producción. La revolución industrial empezó haciendo telares de rueda, agilizando la fabricación de elementos, de mantas, de telas. Inglaterra se convertía en uno de los primeros importadores o exportadores, disculpen, de telas en el mundo debido a su control imperialista. El imperialismo es un fenómeno que se propaga a nivel mundial, generalmente en estados nacionales, generalmente europeos. España, Francia, Inglaterra, Alemania posteriormente, Italia muy posteriormente. Entonces son fenómenos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, muchachos, y característica, la mayoría o en casi todos los casos, las sociedades industrializadas o las sociedades que primero se industrializaron
por una cuestión social, política, económica y de primacía, sirve para mantener dominio. ¿Listo, muchachos? La tecnología. Entonces vamos a partir de la revolución industrial. Los que me preguntan por qué dice ecotecnología, porque la segunda nominación es legislación ambiental y ecotecnología, Edwin. Eso lo expliqué la primera clase del día de hace 8 días. Bueno. La revolución industrial es algo también muy importante, no solo en los factores macro, sino en los factores micro. La revolución industrial fue una sociedad que se caracterizó por ser, no, la revolución industrial fue un fenómeno que se caracterizó por masificar muchos productos de consumo y muchos bienes de consumo. Eso es muy importante. Bueno, muchachos, para los estudiantes nuevos, tranquilos que esta es la primera sesión fuerte. De hace 8 días fue una sesión de nociones y de introducción, entonces ahorita aclaramos todas las dudas. Bueno, no se me preocupe. Listo. Básicamente, esto es lo que podíamos plantearnos. La revolución industrial a mí me importa porque en el proceso de enseñanza y que ustedes entiendan que la revolución industrial afectó directamente la vida cotidiana. Uno, en el factor del consumo. Dos, en el factor de la producción. Y tres, en la concepción mental del hombre versus la sociedad. Existió mucha mayor explotación social, históricamente y políticamente y socialmente se dice que la revolución industrial fue el factor determinante para el surgimiento de ciertos estallidos sociales, como lo son los resultados el día de hoy. Bueno, hay diferentes segmentos políticos y económicos que la revolución industrial contesta, pero que en estos momentos no van a colación. Quiero que pensemos en algo muy importante. 1900, 1930, 1950, 70, 90, 2000. Tenemos una secuencia más o menos de 20 a 30 años en las cuales estamos caracterizando un producto, un elemento, un bien, un invento, una creación, un mal, una necesidad que lleva con el ser humano alrededor de unos 150 años y que cambió determinantemente la forma de cómo vivimos, cómo nos asociamos, cómo producimos y cómo generamos riqueza. Hasta 1900, el automóvil era simplemente un instrumento de ciertos, un instrumento de ciertos, o no, no, es un producto, es un invento novedoso para el 1900 que es usado la mayoría por gente de dinero. ¿Por qué? Porque es un producto costoso. Dos, hacia 1900, la sociedad o la infraestructura social de un país no tiene en cuenta la necesidad de construir avenidas, dirían los alemanes, las Autobahn alemanas, porque no existen este tipo de elementos, aún existen los carruajes o las diligencias. En Inglaterra particularmente las diligencias eran un sistema de transporte masivo, que era una especie de carretilla con ciertos muelles que amortiguaban, pero no dejaba de ser todo un terror en moverse en este tipo de diligencias. Pero durante 100, 200, 300 años, las diligencias, incluso yo creo que más, fueron el medio de transporte masivo con tracción animal. De ahí salen los caballos de fuerza. Bueno, hacia 1930, ya evolucionando, ya con 3 décadas, el automóvil se convierte en algo, entre comillas, para las naciones industrializadas. Primario, ¿por qué? Por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cambia factores de producción y de consumo. ¿Por qué?
porque nos encontramos en la cúspide de las naciones europeas, de su poderío y de su capacidad industrial. La Primera Guerra Mundial generó tal impacto en el consumo y en la producción del mundo que sectores, productos, elementos, para poner un ejemplo, el automóvil, en 10 años, hablemos de 1912 a 1920, menos 8 años tal vez, estamos hablando de que el automóvil evolucionó en 20 años de lo que había hecho, respectivo a lo que había hecho anteriormente. Es decir, en 8 años tuvo más o menos una generación de adelantos tecnológicos mediante el uso incisivo de la tecnología a partir de la guerra. ¿Por qué? Porque el automóvil se convirtió en un elemento particular y en un elemento importante en el uso de un fenómeno bélico. Tan así que cuando Alemania traspasa las fronteras del Imperio francés hacia el año 14, están a punto de llegar a París. Y si se hubiera llegado a París y se hubiera rendido París, seguramente se hubiera ganado la guerra, una especie de Blitzkrieg del 14, pero no. La marca, si no estoy mal, la marca Renault de automóviles había fabricado y una empresa de taxis francesa había adquirido más o menos unos 1.200 taxis eh, para, para el transporte masivo de París, que se estaba convirtiendo en una de las ciudades, o ya era una de las ciudades más populosas del mundo. Pero eh, estos vehículos, estos taxis, fueron y sirvieron para llevar a los soldados al frente y poder hacerle represalia a la invasión alemana. O sea, fue un factor importante de movilidad. Hoy por hoy no hallamos una guerra convencional sin el uso de vehículos motorizados de mucho nivel, eh, a reacción, aviones, entre otros. Podemos ver y ver el ejemplo en las ilustraciones. Y podemos ver en las ilustraciones cómo hacia el 2000 el automóvil se ha convertido en uno de los elementos que genera mayor rechazo por su alto proceso de combustión, de contaminación, de masificación en las ciudades, pero a lo menos en lo personal, un invento que revolucionó y que sigue revolucionando, dice, sigue siendo necesario en el dinamismo económico. El enunciado nos diría, después del proceso y el impacto inmediato de la revolución industrial que se efectuó en Europa y Norteamérica hacia finales del siglo XVIII, los procesos administrativos, diseño e invención fueron determinantes en todos los aspectos de la vida, desde la guerra hasta la jardinería. De esto tenemos 1.200 ejemplos, pero en su particular hablaremos del automóvil. Bueno, yo quiero aquí hacer un pequeño particular sobre esto que me parece muy importante. El ejemplo de lo que voy a continuación es cómo pequeños objetos diseñados a partir o pensados y fabricados a partir de un modo industrial transforman la dinámica y la capacidad del ser humano en generar riqueza, en comunicarse, en moverse, en transportarse. Finalmente, cuando James Watt y Matthew Walton se vuelven socios y empiezan a vender sus primeras máquinas de vapor, eh, Bolton no habla de que es Matthew Bolton, el socio de James Watt, no habla de que ellos están vendiendo máquinas de vapor para la extracción de agua de las minas, no, ellos hablan de que están vendiendo potencia. Es decir, la revolución industrial se caracterizó también mucho, ¿por qué? Porque generó potencia, generó dinamismo, generó movimiento al interior de la sociedad. Esto es muy importante entender esto. Bueno, antes de poner a explicar
la laminilla a partir del puño de polea, como una cosa tan mínima, formó, entre comillas, tan insignificante, cambió la forma de comunicarse y de dinamizar el movimiento. El movimiento, el movimiento turístico, transoceánico y la mercadería. Bueno, ¿cómo la tecnología cambió el mundo? Para los que estuvieron en su primera sesión, se explicó hace 8 días que no solo vamos a hablar de legislación ambiental a partir de la consecución de entender una ley, no, vamos a entender por qué se crea la legislación ambiental en su particular, cuáles son los factores de producción. A ustedes les aparece legislación ambiental, pero la materia y la asignatura se llama legislación ambiental y ecotecnología, que en su particular este profesor enfoca más la ecotecnología que la legislación ambiental. ¿Por qué? Porque la tecnología determina y es primaria a la creación de una legislación que esté en funcionamiento o enfocado a un eje ambiental. Bueno, vamos a hablar. El sistema de polea consistía en dos o más ruedas sobre el eje. La polea con un cable enredado entre ellas. Las poleas se montaban por parejas o bloques. Una se movía con la carga, mientras que la otra permanecía inmóvil. De esta manera el mecanismo hacía mayor parte del trabajo, usando un contrapeso para ahorrar esfuerzo a quien lo usaba. Esto permitía a los marineros levantar objetos en teoría demasiado pesado para ellos, lo que mejoraría la capacidad de cargamento y por lo tanto la eficiencia en el traslado o la eficiencia del traslado. Importante, lo que nos transmite es que nos permitió generar mayor capacidad de carga. ¿Y esto qué nos hace? La mayor capacidad de carga se traduce literalmente en qué? En la mayor capacidad de transportar mercancías. Recordemos que se produce industrialmente y se produce de forma masiva, no por un capricho o no por una oferta o una demanda del producto corta y de alto precio. No, es totalmente lo contrario a los sistemas del antiguo régimen. Es decir, se produce industrialmente para elaborar millones de piezas a un bajo costo. Un ejemplo claro, Inglaterra importaba tazas de té de la China de porcelana fina eh, por la necesidad de consumir su té que le gustaba, que era un producto industrial venido de las Américas o de las colonias de la India, de Sri Lanka, y alimentado con el azúcar o con la azúcar de Cuba, de Haití, de Jamaica, de Belice, entre otros. Entonces, la revolución industrial no es solo una gran máquina, un martillo neumático o un gran caldero derritiendo acero, sino la revolución industrial empezó muy, muy, muy humildemente, pero con grandes pasos de decisión. Uno de estos fue este producto de madera que, aunque ustedes no lo crean, determinó el cambio. Otra cosa, cuando ustedes vean un barco, ustedes van a ver que en este momento histórico no se podía hacer uso estratégico o del espacio al interior del barco en un sentido moderno, como lo hablamos, lo entendemos a partir de la logística y de la dinamización de los tiempos y movimientos, de una teoría de la logística de teoría empresarial administrativa bastante racional y eficiente. Pero este tipo de elementos técnicos permitieron que al interior de una pequeña distribución, que es un barco en estos momentos, se permitiese una organización racional de la mercancía. ¿Esto qué hace? Esto en sitio, ¿saben qué hace, muchachos? Vender y ganar.
y hacer que ciertas poblaciones que no tienen acceso a ciertos productos la tengan. Y cuando la tengan, no la tengan a precios y a costes extremadamente elevados. Bueno, la variación del sistema de polea usado en Siracusa fue diseñado por el conocido inventor griego Arquímedes, al que se atribuyen muchos inventos muy útiles y a que se le considera el matemático más importante del mundo antiguo. Bueno, de la teoría a la práctica. Los clippers, estos barcos que vemos aquí en la laminilla, los clippers eran esos grandes veleros utilizados tanto para el transporte de mercancías como para el desplazamiento de inmigrantes entre los años 1830 y 1860. Construidos sobre todo en Estados Unidos, los clippers eran concebidos como barcos rápidos en detrimento de su capacidad de carga. Solían tener tres palos muy altos, con velas cuadradas muy afilados, con de eslora hasta 6 veces la manga, hasta 60 metros de eslora y una proa fina y muy lanzada. Y comandados por capitanes obsesionados más por la velocidad que por la seguridad. ¿Qué quiere decir todo este argumento? Que a mayor capacidad de utilización de velas, mayor capacidad de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando se colocaban este tipo de velas, síganme en el cursor acá, son para alimentar y utilizar las corrientes de viento que transmiten o que podrían ser la forma de velocidad. Esto, créanme muchachos, porque ya casi no se usa, aunque todavía se usaría si no tuviéramos motores a reacción o a combustión, porque es un arte, un arte. Entonces, este tipo de poleas permitieron que un viaje de Nueva York a Londres en el manejo de, no sé, 200 toneladas, digo una cifra por decirla, ya no se haga en 3 meses, sino se haga en 4 semanas. Ya no se haga en 12, sino en 4. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología de ciertos tipos de elementos. Puse un ejemplo con el pie de polea. Tecnologías que duran y se transforman. Se batían continuamente nuevos récords como el del Rainbow. El Rainbow fue un barco que en 1845 hizo el viaje de Nueva York a China y luego de vuelta en 7 meses y medio. El James Baines atravesó el Atlántico desde Boston a Liverpool en 12 días, o sea, menos de 2 semanas se podía ir de Inglaterra a Estados Unidos y dio la vuelta al mundo en 133. El Lightning estableció en 1854 un récord de 436 millas de distancia recorridas en 24 horas. Estamos hablando de barcos con capacidades extremadamente importantes. Uno, para el transporte, muchachos. Dos, para la capacidad inmigratoria. Miren, un ejemplo, Estados Unidos es lo que es hoy por la mano de obra inmigrante que llegó entre los años 1830 y 1880. Esa capacidad industrial norteamericana destapó y despegó a partir de que la parte norte de América, de Estados Unidos. Bueno, a mayor industrialización, mayor capacidad de consumo. Esto va entre 1890 y 1894. Ya hacia este periodo, o sea, el primer periodo que les nombro es una pequeña primera revolución industrial que se caracterizó por los primeros elementos, las locomotoras, el vapor, eh, este tipo de elementos que les mostré de las poleas de vapor de los clippers. Ya viene todo. Los mayores elementos de capacidad.
Finalizando el siglo XIX, las sociedades industriales, las sociedades industriales se convirtieron en sociedades extremadamente evolucionadas, proyectadas en comparación a otras. Miren, un factor importante que no está en la laminilla, pero es un factor importante a tener en cuenta es que el uso sistemático de elementos tecnológicos como los rifles Winchester de repetición de 4 tiros o de 6 tiros, generalmente o en su gran mayoría fueron, o los Remington también, fueron los que hicieron que Estados Unidos pasara de estar en la costa este a pasar al interior y a la costa oeste. Igualmente, el caso argentino también es muy paradigmático. ¿Por qué? Porque a partir de la tecnología, más o menos hacia 1870 y algo, en lo que se llamó la conquista del desierto por Roca, lo que determinó la expansión de Buenos Aires hacia el sur, hacia lo que llamaban el desierto, la Patagonia, fue a partir de la conquista de la violencia, el uso de ametralladoras, el uso de cañones, el uso sistemático de la artillería, elementos tan básicos como la introducción de enfermedades de la sociedad occidental blanca a las interiores de las comunidades argentinas. Fue muy, muy, muy duro. Digamos, tehuelches al sur fueron prácticamente exterminados. Toda la capa de contacto de frontera fue muy diseminada, uno por la violencia y dos por las enfermedades introducidas. La revolución industrial también es una revolución de los fármacos, una revolución médica. Muy interesante, muchachos, que si tienen tiempo revisen los factores industriales de la guerra de secesión norteamericana que fueron determinantes. La industria fue la que hace ganar al norte contra el sur todavía muy esclavista y rural. Pero bueno, vamos a volver un poco más a la cotidianidad y al urbano. ¿Por qué puse esta laminilla? ¿Por qué? Porque seguramente la señora que aparece ahí, cuando va, pongámosle que tenga unos 60 años y el muchacho tenga unos 20, 30 años, 25 años. Esta señora seguramente en su juventud no alcanzó a tener la capacidad, la capacidad de discernir, de entender, de cuantificar una sociedad de mercado. Pongo un ejemplo. Cuando se da la independencia de los reinos españoles en América, es muy interesante porque usted podría, una niña de que haya tenido 15 años en el momento revolucionario y haya vivido hasta los 80, hacia 1700, hacia 1870, podría encontrar un abastecimiento en una ciudad así, pero 70 años antes seguramente no, y poder asistir a transformaciones químicas, farmacéuticas, desde vacunaciones hasta purificación del agua, pasando por inyecciones, enlatados, curtidos, telas, eh, refrigerado, bueno, entre otras muchas cosas. Finalizando el siglo XIX, en las sociedades industriales y algunas que están permeadas por estas, empezaron a sentir un progreso material que ningún ser humano había tenido antes. Muchachos, importante también tener en cuenta que ningún ser humano ha tenido el alcance, de pronto no la igualdad, porque existe demasiada diferencia en la repartición del dinero y de lo que se produce en una sociedad, pero ningún hombre y mujer ha tenido mayor capacidad de satisfacer, no, mayor oferta a satisfacer sus necesidades, desde la comida hasta el vestido, pero todo está determinado por el uso del factor dinero, que se vuelve determinante en la construcción de modelos industrializados. ¿Listo? Eso es muy importante. Tenemos que tener claro, nosotros que somos generaciones hijas de la revolución industrial,
debemos tener en cuenta que gracias a esta tenemos todo lo que tenemos hoy al alcance. Computadores, tablets, herramientas, podemos ir a una tienda y comprar elementos, bueno, en fin. Esto se debe a la revolución industrial. Por eso, de pronto la señora nunca había podido tener una variedad de productos como este, la mayoría importados. Mayor competencia, mayor diferencia. Se necesita la especialización hasta en el más mínimo presentación del producto. Fue el periodo que los productos se convirtieron en un bien necesario para gran parte de la civilización. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? A partir de la revolución industrial, los productos, los objetos se convierten de uso cotidiano. Siempre el objeto ha generado cierto fetiche en el hombre. El señor Carlos Marx, el barbudo del siglo XIX, economista, filólogo, entre otras tantas, abogado, hablaba en uno de los capítulos del tomo 1 del Capital, se llama el fetichismo de las mercancías. Cuando Marx habla del fetichismo de la mercancía, habla de una cosa muy avanzada para su momento y es cómo el ser humano se ha encargado de convertir la mercancía en un fetichismo tal que se consumen cosas que entre comillas no son necesarias. Se produce a veces más de lo que realmente se necesita para ganar. Ese tipo de comportamientos, podríamos llamarlos, si no fetichistas, llamémoslos tal vez extravagantes, eh, son los que permiten que tengamos una variedad, una diferencia. Eso es muy importante, muchachos. El elemento gráfico hoy estará determinado por, uno, a la de izquierda, Alkington, Manufacturing and Showrooms, Birmingham. Estamos hablando de que este tipo de platería, este tipo de elementos están dados, uno, de forma masiva. Ya no solo los reyes y el clero podrán tener acceso a este tipo de elementos, sino toda la persona que pueda costeárselo. En su mayoría, los elementos de la izquierda están determinados para un segmento social, clase alta, media, alta o privilegiada incluso. La de la derecha está determinada para un consumo masivo de menos costos, pero que permite, entre comillas, vivir más cómodamente o tener una vida mejor. Estamos hablando de jabón, eh, Laudano podríamos hablar, bueno, entre otros productos que se adquirían en estos momentos. Bueno, quiero que por favor tengan muy en cuenta este tipo de datos, un dato que nos va a enriquecer nuestra mirada de nuestra propia industria. Colombia y la producción industrial a finales del siglo XIX. Quise poner unos ejemplos de los más antiguos procesos industriales en Colombia. Tenemos Molinos Tres Castillos. Fue fundada en 1861 en Cartagena como una casa comercial y en 1939 instaló su primer molino de trigo de harinas. ¿Qué quiere decir esto? Molinos El Castillo se originó por la necesidad, no, se originó porque su primera actividad económica era la distribución. Cuando se habla de una casa comercial, no entendemos como una casa comercial actual, sino la casa comercial era toda aquella casa que representaba marcas extranjeras. Generalmente tenía el dominio o el monopolio de los transportes al interior del país, u otras veces no. ¿Qué quiere decir esto? Se introducía generalmente en Puerto Colombia, Santa Marta, Cartagena, y se introducía al interior del país por el Magdalena. Esto también era por grandes compañías de braceros y después de algunos que otras compañías de barcos de vapor. Tenemos el espectador, muchachos, el espectador como industria gráfica es uno de los elementos más característicos de la revolución industrial y de los fenómenos de industrialización. La prensa de forma masiva es una característica de la industrialización. Podríamos decir que uno de los primeros factores determinantes de la sociedad industrial se da por allá por el 1450 y algo con las primeras impresiones de Gutenberg, con una máquina que puede imprimir de forma masiva diarios, laminillas, estructuras. ¿Esto qué cambia?
¿Esto qué hace? Que todos tengamos acceso a todo. Así no lo podemos pagar, pero podemos tener la posibilidad. Eso es muy importante. La revolución industrial genera el mundo de las masas. Bavaria. Bueno, creado en Bogotá en 1887, medios de comunicación, porque es un factor importante de industrialización. Simplemente para crear un periódico se necesitaban en estos momentos históricos, incluso ahora, no sé cómo será en la era digital, gran cantidad de máquinas y de capacitación de empleados. Es decir, la industrialización genera una necesidad de obreros cualificados, que generalmente se apartan en primera generación de su masa y se convierten en esos obreros asalariados que no se creen obreros. Bueno, Bavaria, creada en Bogotá en 1889, cerveza, todos conocemos a Bavaria. Bavaria es uno de los ejemplos más grandes de industrialización a nivel nacional e internacional y vemos cómo son amos y señores, aunque vienen pisando los trones, pero creo que siguen siendo amos y señores de la sociedad. Bavaria no es solo un factor determinante en el mundo industrial por tener capacidades de producción a nivel industrialista. No, es porque fue una de las primeras empresas que vio a partir del señor Leopold y de sus asociados la necesidad de implementar todo un sistema de relaciones laborales a partir de la industrialización, es decir, horarios, dobles turnos, algunas características de represión obrera como multas en caso de baja producción, de llegadas tarde, entre otros. Esos también son elementos de la producción industrial. Rápidamente pasamos a otros elementos y a otros espacios sociales y geográficos de la revolución industrial. La Bauhaus fue una expresión de vanguardia artística y arquitectónica basada en el diseño industrial que argumentaba ser la vanguardia del futuro hacia 1919 y 33, nos dice el enunciado. De 1919 al 1933, para que la Bauhaus, nombre derivado de la unión de la palabra alemán Bau, construcción, y Haus, casa, supera la función de cualquier centro de enseñanza y se convirtiera no solo en la primera escuela de diseño del siglo XX, sino en todo un movimiento artístico que se convirtió en todo un referente internacional de la arquitectura, el arte y el diseño. Muchachos, ¿por qué es importante esto? Porque la mayoría de los diseñadores de la Bauhaus no se dedicaron a diseñar objetos de alta alcurnia, si me permiten la expresión, sino elementos básicos de la vida cotidiana, lindos, económicos, fáciles de producir y baratos. La Bauhaus es sinónimo de modernidad, de colores primarios, nuevas concepciones del espacio y la forma de integración de las artes. Conectar la importancia de la teoría con la práctica, introducir el diseño dentro de una sociedad industrial, rompiendo con la vieja jerarquía del arte. Su programa educativo serviría de modelo a de futuras escuelas y universidades. El uso de la experimentación, muchachos, es muy importante, y la resolución de problemas en el campo de la educación artística. Esto hizo que el término bellas artes fuera repensado por artes visuales, consiguiendo que dejaran de considerarse como un adjunto de las humanidades y se vieran más como una ciencia con sus procesos de investigación. Es decir, a partir de las teorías duras de diseño industrial, partieron de que el arte y las bellas artes no son la derivación de un conjunto de las humanidades, sino son una ciencia en sí misma. Eso es muy importante. O algunos diseños, me parecen muy interesantes, me parecen muy interesantes estos productos. Esta es la silla Basili entre 1925 y 1926. Marcel Breuer, inspirada por la estructura de las bicicletas. La silla Basili fue la primera que utilizaría tubos de acero para asiento de uso doméstico. Máximo confort con el mínimo de material, acero y cuero. Máximo confort con el mínimo de material. Gran característica de la revolución industrial. Bueno, conclusiones. La revolución industrial dio paso a todo un conglomerado de ideas, posiciones y pensamientos que afectaron los desarrollos y los comportamientos en casi todo el mundo. A su vez generaron disciplinas que antes de que este fenómeno no existían, antes de este fenómeno no existían.
que se especializaron en el diseño y la fabricación de elementos de consumo masivo, sea primera necesidad o realización de una satisfacción. Nada, muchachos, cordial saludo, un abrazo y buenas noches.